¿Qué es la carne? Esto es un tema que se escucha mucho hablar, pero es poco comprendido, al menos por mí. Yo por mucho tiempo, por muchos años, yo no entendía, creía haber entendido, pero en realidad no lo entendía. ¿Qué es la carne? Y la manera más sencilla que la puedo explicar es muy fácil, entendemos cuando hablamos de la carne de los animales, la carne que consume el humano, la carne que se usa como alimento para el cuerpo. Esa carne la sabemos cuál es, la identificamos perfectamente, pero cuando se habla de carne en el ámbito o en el lenguaje de Dios, poco se comprende. Bueno, lo que yo ahora en este momento o hasta hoy, este día, comprendo sobre lo que es la carne es que es lo mismo. Así como los animales tienen su carne, también nosotros tenemos carne, nuestro cuerpo. O sea, está hablando de lo que es huesos, tendones, sangre, todo lo que está compuesto, o todo lo que el cuerpo físico incluye a eso es lo que se le llama carne. Claro, no se va en los huesos, no se le dice los huesos o no se dice la sangre, no se separa una cosa de la otra, simplemente se dice carne. Bueno, esta carne o ese cuerpo de carne fue el que nació de mis padres. Porque nací de mi mamá cuando fui concebida y crecí en el vientre de ella y nací. O sea, esta carne es el resultado de ellos dos, de la unión de ellos dos, carne. Y es bien importante entender esta parte porque carne es lo que nuestros padres o nosotros como padres podemos disciplinar, podemos guiar, podemos hacer muchas cosas a la carne. La diferencia del espíritu, que eso es otra cosa que mucho se confunde con lo que es el cuerpo físico. El espíritu es un cuerpo espiritual que no se mira, pero es el motor de este cuerpo de carne o de materia. Y ese espíritu o ese cuerpo espíritu es el que está muerto. Al nacer de carne, por eso dice que de la carne o que en la carne, porque en la carne no existe, o en esa persona no existe, o en mí no existía un espíritu vivo, estaba un espíritu muerto. Por eso me regía por la carne, por lo que la carne pedía. ¿Y qué es lo que pide la carne? Bueno, pues, ¿qué quieren los ojos? ¿Qué quiere la boca? ¿Qué quiere el estómago? ¿Qué quiere? O sea, todo lo que la carne pide, ese era el gobierno. Nada que ver con el espíritu, porque el espíritu, pues vuelvo a repetir, estaba muerto. Y estaba muerto porque no había manera de que estuviera conectado al Espíritu de Dios. No había manera que estuviera vivo el Espíritu porque nací de carne, nací de personas, nací de humanos, no nací de Dios. Cuando yo decidí aceptar a Jesús, y cuando digo aceptar, no es la oración que se repite cada domingo en las iglesias. No estoy hablando de esa repetición o de ese rezo que se hace en el externo. Estoy hablando cuando fui adoptada por Dios, porque yo acepté la adopción, acepté ser su hija, y eso ocurre de una manera natural, no ocurre en lo humano, no ocurre en la carne, ocurre en el espíritu. Y en el espíritu solamente Dios puede entrar, solamente Dios puede hacerme nacer. Así como una semilla no puede ir a sembrarse sola, la semilla solamente nace y lleva su proceso de salir de la planta de la semilla cuando una persona humana va y la pone donde debe de estar. Lo mismo es con el espíritu. El espíritu no puede nacer de Dios solamente porque yo digo que voy a nacer. No, hay un proceso
proceso. Y vuelvo a repetir, no es solamente hacer una oración. Hacer una oración es el principio, es el paso número 1. Pero si yo no decido verdaderamente creerle a Dios y decido que Él sea mi Padre y otras muchas cosas más que están en la Biblia, que las pueden encontrar en la Biblia y que no son difíciles. Lo difícil es entenderlo humanamente, porque en ese momento o en ese punto humanamente pues todo se comprende en base a la carne. Por eso en la carne siempre estamos pidiéndole a Dios que nos dé cosas, porque la carne necesita mucho, tiene muchas necesidades. Pero cuando el Espíritu nace de Dios, todas las necesidades que existían antes son suplidas, porque el mismo Dios está morando en mi espíritu por su Espíritu. Dice en Filipenses 3:3, dice que porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne, porque la carne es engañosa. La carne es engañosa. Bueno, es increíble el poder entender la diferencia de lo que es la carne y lo que es el espíritu. El espíritu sin Dios o el espíritu con Dios. Gracias, les agradezco por ver mis videos y este video en particular. Que la pasen bien. Los miro en el siguiente video. Hasta pronto.